Bienvenidos y bienvenidas a la sesión 4, Local Educativo y Trayecto. Esta sesión pertenece al módulo 2. ¡Comencemos! En esta sesión aprenderás a identificar las características del local educativo, el trayecto, cerco perimétrico y tramos, edificaciones, aulas y espacios educativos complementarios, así como diagnosticar los tipos de servicios educativos y contabilizar correctamente todo el equipamiento inmobiliario. Al finalizar la sesión, serás capaz de llevar a cabo el levantamiento y registro de información estadística del local educativo de manera oportuna y con calidad. ¿Y cuál es la importancia de levantar y registrar información estadística sobre los locales educativos a nivel nacional? Durante la emergencia sanitaria que estamos atravesando, el censo educativo ha constituido un insumo valioso como fuente de datos para las acciones estratégicas emprendidas por el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Muy bien, continuemos con la sesión. Ahora desarrollaremos el tema 1, local educativo. ¿Qué es el local educativo? Es el inmueble, predio e infraestructura en el cual funciona uno o más servicios educativos. El Plan Nacional de Infraestructura Educativa señala que es el componente de infraestructura educativa pública que tiene localización e identificación específica, es decir, código de local educativo, y presta servicios a una o más instituciones educativas. Funcionalmente, el local educativo provee la infraestructura necesaria para el servicio educativo, como son, por ejemplo, aulas, laboratorios, patios, áreas libres, áreas administrativas, entre otros. ¿Y qué es la infraestructura educativa? Es el soporte físico del servicio educativo y está constituido por el conjunto de predios, espacios, edificaciones, equipamiento inmobiliario. Asimismo, contempla los elementos estructurales y no estructurales, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, entre otras instalaciones técnicas, organizados bajo un concepto arquitectónico que contemple los requerimientos de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de la infraestructura y que a su vez responda a los requerimientos pedagógicos. Ahora, para comprender mejor, veamos un ejemplo de local educativo. Observemos la imagen. Este local cuenta con 1. Área asignada, formada por límites perimetrales. 2. Cerco perimétrico, dividido por tramos. 3. Edificación 1, en buen estado, conformada por las aulas A1, A2 y A3. 4. Edificación 2, en regular estado, conformada por las aulas A4, A5 y A6. 5. Edificación 3, en mal estado, conformada por las aulas A7 y A8. 6. Edificación 4, en regular estado, conformada por la dirección y la sala de profesores. 7. Edificación 5, en mal estado, conformada por los servicios higiénicos. 8. Patio. La Resolución de Secretaría General número 239-2018-Minedu establece la norma técnica de criterios generales de diseño para infraestructura educativa.
En ella se señala que la mejora de la calidad del servicio educativo, entre otros aspectos, responde también a la infraestructura educativa. Por ello, es importante registrar correctamente los factores del local educativo, con énfasis en el área total asignada y el área construida, así como la forma del predio, según los documentos que lo acrediten, por ejemplo, el acta de donación, la ficha de registros públicos u otros. De esa manera, será posible una adecuada intervención en el predio. Muy bien, ahora aprenderemos a registrar el área total asignada del terreno y el área construida del local educativo. Veamos un ejemplo sobre el área total asignada. Observemos la imagen. De acuerdo a la ficha de saneamiento físico-legal de esta institución educativa pública, se tiene que el área del local educativo es de 2.400 metros cuadrados. Ello equivale al área total asignada. En la fotografía podemos apreciar que la forma del predio es rectangular, cuyo perímetro, según la misma ficha, es de 220 metros lineales. Sobre el área construida, podemos decir que esta es la superficie del terreno en la que se ha construido la institución educativa. Incluye edificaciones como aulas y otros ambientes, kioscos, sala de profesores, auditorios u otras construcciones, pero no incluye jardines. Ahora aplicaremos lo aprendido a través de este caso. A nivel nacional, hay locales educativos que tienen planos con las medidas de las edificaciones. Sin embargo, hay otros que no los tienen. En esta situación se encuentra la institución educativa Los Laureles. Ante ello, el estadístico del UGEL, en coordinación con el director de la institución educativa, levantaron medidas de las 4 edificaciones y obtuvieron lo siguiente. Edificación 1 tiene un piso. Su área construida es 120 metros cuadrados. Edificación 2 tiene un piso. Su área construida es de 90 metros cuadrados. Edificación 3 tiene un piso. Su área construida es 130.30 metros cuadrados. Edificación 4 tiene 2 pisos. El piso 1 tiene un área construida de 170 metros cuadrados y el piso 2 de 160.40 metros cuadrados. Consideremos que las edificaciones pueden tener más de un piso. En ese caso, se sumarán los techos de cada piso. Recuerda que el área construida puede llegar a ser mayor que el área total asignada. Entonces, ¿cuál es el área total construida en el local educativo de esta institución educativa? Según los datos indicados en el caso, el área construida considerando las 4 edificaciones es de 670.80 metros cuadrados. Ahora pasamos al tema 2, trayecto. ¿A qué nos referimos con trayecto? Es el desplazamiento desde el local educativo hasta el UGEL de la jurisdicción, es decir, es el espacio existente de un punto a otro. Para comprender mejor, ahora veremos ejemplos sobre los trayectos que pueden existir en el desplazamiento del local educativo hacia el UGEL. En este ejemplo, observamos que sale del local educativo en bicicleta hasta el UGEL formando el trayecto 1 en un tiempo determinado. En este ejemplo solo hay un trayecto. También en ocasiones existen trayectos que se realizan a pie.
Tengamos en cuenta que si es mayor a 5 minutos, se le considera como trayecto. Veamos otro ejemplo. Ahora, sale del local educativo, se traslada en micro hasta cierto punto, generando así el trayecto 1. Continúa desde el trayecto 1 y se sube en una mototaxi, dirigiéndose hacia Lugel, destino final y formando el trayecto 2. Recuerda que en ocasiones existen trayectos que se realizan a pie. Tengamos en cuenta que si es mayor a 5 minutos, se le considera como trayecto. Ahora pasemos al tema 3, cerco perimétrico y tramos. ¿A qué nos referimos con cerco perimétrico y tramos? El cerco perimétrico está constituido por los elementos de protección y o seguridad dispuestos en el perímetro del local educativo. Algunas instituciones tienen como cerco perimétrico la vegetación, piedras, tablas u otros. Cada cerco perimétrico puede estar conformado por tramos. El tramo es la representación de las líneas rectas que unen dos vértices de la poligonal perimétrica. Podemos observar en la imagen que el perímetro tiene forma rectangular y está constituido por 4 tramos. ¿Cómo se codifican los tramos del local educativo? El director de la institución educativa debe ser orientado en la utilización del plano de la institución educativa si lo tuviese, o en la elaboración del dibujo del cerco perimétrico y tramos. Para codificar los tramos, se debe seguir los siguientes pasos. 1. Marcar el inicio desde la puerta principal. Si el local educativo tiene 2 o más puertas de ingreso, solo se considerará la puerta principal. Ello debe ser indicado en el plano o dibujo. 2. Realizar el recorrido de la orientación en sentido antihorario. 3. Codificar con 3 dígitos cada tramo, de manera ordenada, utilizando la letra T y luego los números correlativos según el orden de ubicación. Para las instituciones educativas que tengan más de 10 tramos, la numeración continúa con el código T11, T12 y así sucesivamente. Muy bien, hemos llegado al tema 4, edificaciones. ¿Qué es una edificación? Son aquellas construcciones fijas hechas con materiales resistentes y están constituidas por uno o más espacios, con muros y o techos en común, distribuidos en uno o más pisos y cuyo destino es realizar actividades educativas, actividades recreacionales u otras actividades. En algunas ciudades, las paredes son de material de adobe, quincha, estera y los techos de madera, teja, calamina u otros. Recuerda que en un local educativo pueden existir una o más edificaciones. ¿Cómo se codifican las edificaciones de un local educativo? Para la codificación, el director de la institución educativa debe ser orientado y continuar usando el plano de la institución educativa, si lo tuviese, o usando el dibujo que elaboró previamente para la codificación del cerco perimétrico y los tramos. Para codificar las edificaciones, se debe seguir los siguientes pasos. 1. Ubicar la puerta principal de la institución educativa. Recuerda que si el local educativo tiene 2 o más puertas de ingreso, solo se considerará la puerta principal. 2. Marcar sobre el plano o dibujo el orden de las edificaciones en sentido antihorario y espiral, es decir, de afuera hacia adentro, en los casos que amerite.
3. Iniciar la codificación de la primera edificación considerando la puerta principal del local educativo y así sucesivamente hasta llegar a la última edificación, como indicamos en sentido antihorario. La codificación de las edificaciones será de 3 dígitos. Ejemplo, E01 se refiere a la edificación 1, E02 es edificación 2 y así sucesivamente, siempre siguiendo la orientación antihoraria para la enumeración. Para comprender mejor, veamos un ejemplo sobre cómo codificar las edificaciones de este local educativo. 1. Ubicamos la puerta principal de la institución educativa. 2. Marcamos sobre el plano o dibujo el orden de las edificaciones en sentido antihorario. 3. Iniciamos la codificación de la primera edificación considerando la puerta principal del local educativo y así sucesivamente hasta llegar a la última. En el ejemplo tenemos 3 edificaciones y los códigos son E01, E02 y E03. Para instituciones educativas que tengan más de 10 edificaciones, la numeración continúa con el código E11, E12 y así sucesivamente. Recuerda que se registrarán todas las edificaciones, se usen o no se usen. Como sabemos, la realidad peruana es muy diversa. Veamos otro ejemplo. En la institución educativa Sagrado Corazón, ubicada en una zona rural, existen 3 ambientes prefabricados, en los cuales funcionan 3 aulas de primaria en el turno mañana y 2 aulas en el turno tarde, es decir, se comparten 2 aulas. Además, no hay cerco perimétrico ni puerta principal. Como no tiene cerco perimétrico, se tomará como referencia el camino de mayor accesibilidad por los estudiantes a la institución educativa. Marcamos sobre el plano o dibujo el orden de las edificaciones en sentido antihorario. Luego, iniciamos la codificación de la primera edificación con E01, E02 y E03. Solo para edificaciones de material prefabricado, las edificaciones que están unidas o pegadas se considerarán como una sola edificación. Para considerar que están unidas, se estima una distancia de 50 centímetros o menos, es decir, medio metro. Continuando con el ejemplo anterior, el plano o dibujo de las edificaciones de la institución educativa Sagrado Corazón sería de esta manera. Veamos un último ejemplo. En la institución educativa San Antonio hay 4 edificaciones. Las edificaciones 1, 2 y 4 son de 3 pisos y tienen 18 aulas en total cada una. La edificación 3 es de 2 pisos y tiene 9 aulas. Se sabe que en la edificación 1 se encuentra la dirección, 2 laboratorios y una sala de profesores. En esta institución educativa, las edificaciones están en el límite del predio y se usarán como cerco perimétrico las paredes de cada edificación más las paredes que las unen. Entonces, para proceder a la codificación, sigamos los siguientes pasos. 1. Ubicamos la puerta principal de la institución educativa, que en este ejemplo se encuentra en la edificación 1. 2. Marcamos sobre el plano o dibujo el orden de las edificaciones en sentido antihorario. 3. Iniciamos la codificación de la primera edificación considerando la puerta principal del local educativo y así sucesivamente hasta llegar a la última. En el ejemplo tenemos 4 edificaciones y los códigos son
E01, E02, E03 y E04. Entonces, el plano o dibujo de las edificaciones de la institución educativa San Antonio sería de esta manera. Ahora que ya hemos aprendido a codificar los tramos y las edificaciones de un local educativo a través de un plano o dibujo, veamos cómo se envía esta información a la unidad estadística. Para ello, seguimos los siguientes pasos. 1. Escanear o tomar una fotografía a la imagen graficada por el director. 2. El archivo digital, escaneado o en fotografía, se deberá copiar a una computadora. 3. En la computadora o laptop se deberá renombrar el archivo según nomenclatura. Los estadísticos deberán orientar a los directores de las instituciones educativas para que remitan los planos o dibujos de las instituciones educativas usando una nomenclatura. Ello nos permitirá mantener el orden de la información. Para esta nomenclatura, primero, debes enviar a los directores de las instituciones educativas el código del UGEL. Este tiene 6 dígitos. Segundo, se debe usar un separador de códigos entre el código del UGEL y el código del local educativo. El NN de la nomenclatura se refiere al número de la parte del plano o dibujo. En el caso que sea una sola toma, se coloca 01. Si hubiesen más tomas o partes, se colocan correlativamente. Muy bien, hemos llegado al tema 5, aulas. ¿Qué entendemos por aulas? Es el espacio de interrelaciones dinámicas en donde docentes, estudiantes y demás sujetos interactúan en el proceso de aprendizaje, desarrollando las dinámicas pedagógicas, creando e involucrándose en distintas situaciones coherentes con las demandas específicas del currículo y con las características, necesidades e intereses de la población a quien va dirigido, tomando muy en cuenta el contexto sociocultural que los rodea. ¿Por qué es importante un buen registro del aula? Con la información registrada en el último censo, se pudo realizar importantes cálculos. Por ejemplo, el precálculo y estimación de vacantes disponibles para los traslados masivos de estudiantes. También conocer el área de cada aula. Eso nos permite establecer la dimensión real y definir el aforo máximo permitido para una adecuada consistencia en la estimación de vacantes. Ahora aplicaremos lo aprendido a través de un ejemplo. En él aprenderemos a ubicar las aulas e identificar a qué edificación y piso pertenecen. Siempre deberemos seguir el orden de la codificación de cada edificación. En la imagen podemos apreciar 3 ambientes prefabricados, en los cuales existen 3 aulas de primaria en el turno mañana y 2 aulas en el turno tarde. Se deduce que se comparten 2 aulas. También se aprecia que no tiene cerco perimétrico ni puerta principal. ¿Cómo se registrarán estas aulas? Primero, ubicamos la edificación 1, E01. Apreciamos que tiene un solo piso con un aula. Asimismo, ubicaremos la edificación 2, E02. Observamos que tiene un aula de un solo piso. Por último, ubicamos la edificación 3, E03, en donde apreciamos un aula de un solo piso. Toda esta información se registrará en la ficha censal del local educativo, cédula 11. Recuerda siempre mantener el orden de las edificaciones encontradas con sus respectivas aulas.
Continuemos con el ejemplo. Recordemos que una edificación puede tener 2 pisos. En estos casos, deberemos registrar las aulas en orden de forma ascendente, iniciando desde el primer piso. También sabemos que cada aula corresponde a un registro o fila en dicho formato censal. Así obtendremos las características de cada una de ellas. Por otro lado, existen aulas que pueden funcionar en 2 o 3 turnos con distintos niveles educativos. Ante esos casos, se debe tener en cuenta un solo registro, indistintamente del turno. Sigamos profundizando nuestros conocimientos y aprendiendo a ubicar las aulas e identificar a qué edificación y piso pertenecen. Recordemos que siempre deberemos seguir el orden de la codificación de cada edificación. En la institución educativa Las Palmas se tienen 3 edificaciones. Edificación 1 es de 3 pisos con 18 aulas, 2 laboratorios, una sala de profesores y una dirección. Y edificación 2 y 3, constituidas de 2 pisos con 9 aulas cada una. ¿Cómo se registran estas aulas? Ubicamos la edificación 1, E01, y apreciamos que tiene 18 aulas. Describimos en forma ascendente desde el primer piso y terminamos en el tercer piso, solamente aulas. Asimismo, ubicamos la edificación 2, E02. Apreciamos que tiene 9 aulas de 2 pisos. Comenzaremos la descripción de las aulas desde el primer piso y luego pasamos al segundo piso. Por último, ubicamos la edificación 3, E03, en donde apreciamos que hay 9 aulas en 2 pisos. Comenzaremos a describir las aulas iniciando en el primer piso y terminando en el segundo piso. Toda esta información se registrará en la ficha censal del local educativo Cédula 11. Debemos darnos cuenta que en la edificación 1E01 no corresponde describir en esta sección los laboratorios, sala de profesores y la dirección. Considera que, si se tiene varias edificaciones, debemos ubicarnos dentro del local educativo para determinar el orden de la lectura de las aulas por piso. Comenzaremos por la edificación 1. Como tiene 3 pisos, entonces ubicamos la escalera y nos pondremos al frente y determinamos el barrido desde la derecha a la izquierda por el primer piso. Luego, de forma ascendente, repetimos el barrido hasta culminar la edificación para luego pasar a otra edificación. Se registrarán todos los espacios educativos, se usen o no. Y aulas que fueron construidas para otro uso, pero actualmente son acondicionadas para cumplir la función de aula, también las tenemos que registrar en el censo. ¿Cómo se registrarán las aulas que inicialmente fueron construidas como bibliotecas en el año 2011 y transformadas en aulas desde el año 2018? En este caso, se registrará en la ficha censal número 11 como función de aula. No se registra como biblioteca, sino como aulas y se coloca el número de aulas a las que dio origen. Muy bien, hemos llegado al tema 6, servicios básicos. Los servicios básicos representan los componentes esenciales para una vida saludable y para un buen desarrollo de actividades educativas. Estos influyen en una mejor calidad de aprendizaje. ¿Cuáles son los servicios básicos? Son los siguientes: sistema de abastecimiento de energía eléctrica, sistema de abastecimiento de agua potable y sistema de alcantarillado o desagüe. ¿Por qué es importante registrar los servicios básicos del local educativo? Es muy importante
porque con la información registrada sobre los servicios básicos se pueden hacer adecuaciones según el género y las limitaciones físicas para que los usuarios tengan condiciones higiénicas esenciales y normativas. Muchos locales educativos requieren de mantenimiento de instalaciones eléctricas, agua y sanitarios para una mejor calidad de vida de los estudiantes, docentes y personal administrativo. También es muy importante para la implementación de los laboratorios, talleres, auditorios, salas de innovación tecnológica, así como la iluminación de las aulas y otros. Ahora hablaremos sobre la energía eléctrica. En el Perú, la energía eléctrica es obtenida principalmente mediante centrales hidroeléctricas. En otros casos, se genera a través de motores de combustión, paneles solares o energía eólica. El registro de este servicio básico de la institución educativa se hace en la cédula 11, parte D. Veamos la parte D. Energía eléctrica que usa el local educativo. Tenemos varias opciones. La primera es red pública. ¿Qué características tiene una red pública? Posee una red de transmisión de energía eléctrica. El local educativo posee un medidor. A fin de mes se paga un recibo por el consumo de energía eléctrica. La energía eléctrica es distribuida por una empresa generadora y distribuidora de esta. Si elige red pública, deberá ingresar el nombre de la empresa proveedora de energía eléctrica y el número de suministro. Si tuviese dos suministros, registre los dos. Ahora veremos lo que corresponde a la generación de energía eléctrica a través de un generador o motor. Como se puede apreciar, puede tener diferentes fuentes: el municipio, la comunidad o ser propio del local educativo. Hay locales educativos cuya energía eléctrica proviene de un panel solar. Otros locales educativos tienen energía eléctrica proveniente de fuente eólica. Ahora hablaremos sobre el servicio de abastecimiento de agua que usa el local educativo. Este se registra en la cédula 11, parte E. Como podemos apreciar, se tienen opciones para registrar información sobre este servicio. La primera es red pública. ¿Cuáles son las características de una red pública? El local educativo posee un medidor con un número de suministro de agua potable. El agua potable recibe un tratamiento que se realiza mediante una serie de procesos encadenados que dependen de las características del agua. A fin de mes se paga un recibo por consumo de agua potable. Si elige red pública, deberá ingresar el nombre de la empresa proveedora del servicio de agua potable y el número de suministro. Si tuviese dos suministros de agua potable, registre los dos. Se tiene también la opción pilón de uso público, agua potable. Un pilón es una terminal hasta donde llega el agua potable, abastece a toda la comunidad. Las personas recogen el agua en recipientes para ser usada en el local educativo. Generalmente se encuentran en los locales educativos rurales, urbano-marginales, es decir, ubicados fuera del casco urbano y con alto índice de carencias. Otra opción es camión cisterna u otro similar, es decir, en este caso, el agua que abastece al local educativo proviene de un camión distribuidor de agua y es almacenada en un pozo, cilindro, reservorio u otro. En el caso del pozo, es agua que proviene del subsuelo mediante excavaciones y perforaciones con la finalidad de extraerla para el consumo humano.
Generalmente se ubican en zona rural. Finalmente tenemos la opción de río, acequia, manantial o similar. Ahora pasemos al servicio de desagüe. El registro de este servicio básico de la institución educativa se hace en la cédula 11, parte F. Una red pública de desagüe son sistemas de estructuras, conductos y tuberías empleadas para la evacuación y transporte de aguas residuales, cloacales o servidas o aguas de lluvia, desde diferentes puntos donde las reciben hasta el sitio de tratamiento u otro punto de descarga. Sobre la opción pozo séptico o tanque séptico, podemos decir que es un pozo o fosa que recibe y trata las aguas servidas que provienen del local educativo. En este pozo, la parte sólida de las aguas servidas es separada por un proceso de sedimentación llamado proceso séptico. Se estabiliza la materia orgánica de esta para transformarla en barro inofensivo. Debe tener mantenimiento periódico. Sobre la opción pozo ciego o negro, es un pozo o fosa excavado en el suelo que recibe las aguas servidas que provienen del local educativo. Las aguas son almacenadas en el pozo sin ningún tratamiento. La siguiente opción sobre el servicio de desagüe es si éste desemboca en un río, acequia o canal. Sobre los baños portátiles, estos son casetas de plástico, poseen inodoro y algunos lavadero. Son provisionales ya que requieren mantenimiento periódico. Muy bien, llegamos al último tema de la sesión. Tema 7. Dispositivos informáticos. ¿Por qué es importante registrar los dispositivos informáticos del local educativo? En este escenario es muy importante que los docentes desarrollen competencias para el aprovechamiento pedagógico de las tecnologías de la información y comunicación disponibles en sus instituciones educativas y diseñen situaciones de aprendizaje en las que sus estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar la competencia TIC. Conocer la cantidad de los equipos y dispositivos informáticos del local educativo, como son laptop, PCs, proyector multimedia, otros, y saber si cuentan con servicio de Internet nos permitirá gestionar mejor los recursos y favorecer el logro de aprendizajes. En el gráfico podemos apreciar tanto equipos como dispositivos informáticos. Para diferenciar entre equipos y dispositivos, tomemos en cuenta que los dispositivos informáticos ofrecen posibilidades de programación y funcionalidad, en tanto los equipos tienen opciones básicas. Por ejemplo, en la imagen observamos equipos como la radiograbadora, los parlantes, el reproductor DVD y dispositivos informáticos como por ejemplo la computadora, la tablet, la laptop XO, el proyector, entre otros. El registro de estos equipos y dispositivos informáticos se hace en la cédula 11, sección Equipamiento. Sobre el servicio de Internet, es importante conocer cómo llega este servicio a la institución educativa. Puede ser por red cableada, Internet portátil, USB módem o Internet satelital. Para registrar el número de dispositivos informáticos conectados o no conectados a Internet, se deberá sumar todos los dispositivos de todos los niveles educativos que se tengan en el local educativo, según su uso. Recuerda que para el registro de información se consolidan los dispositivos informáticos de todos los niveles educativos que se tenga en el local educativo.
Muy bien, hemos llegado al final de la sesión. Recuerda que registrar la información correcta sobre el local educativo nos permitirá gestionar mejor los recursos y la inversión en infraestructura educativa. Codificar correctamente las edificaciones y los tramos es muy importante porque con ello se podrá trabajar por la mejora de la seguridad de los estudiantes y los futuros proyectos de inversión. Caracterizar las aulas nos permitirá conocer el aforo de estudiantes para la estimación de vacantes y atender mejor a las familias a lo largo y ancho de todo el país, sobre todo considerando el contexto actual y sus repercusiones. Registrar los servicios básicos nos permitirá obtener indicadores para el uso intersectorial que favorezca la atención de la población escolar. Y registrar los dispositivos informáticos, así como el servicio de Internet, permitirá trabajar por el cierre de la brecha digital. Felicitaciones, has culminado la cuarta sesión del módulo 2, Censo Educativo. Ahora te invitamos a responder el cuestionario del módulo. Recuerda que antes de responderlo puedes repasar las 4 sesiones. Hasta la próxima.